Queridos hermanos y hermanas en Cristo y también a todos los que nos acompañan, sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos dentro aún del tema general, Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Llegamos al mensaje número 6. En la numeración general sería el número 30, el número 6 de este nuevo semestre, cuyo título es Antes de que Abraham fuese, yo soy. La lectura de la Biblia es Juan capítulo 8, versículos del 37 al 59. Antes de iniciar el mensaje, me gustaría reforzar la importancia de la ofrenda que nosotros estamos haciendo este día. Hay una necesidad muy grande de que nosotros penetremos para todo el continente africano de una forma más consistente. Ya lo venimos haciendo por lo menos durante 1 año y medio. Algunas regiones tomaron la responsabilidad y esas regiones ya tuvieron que ofrendar más de 4 millones de reales para hacer un trabajo mucho más consistente que antiguamente. TPE fueron levantados, casas de colportores, varios colportores fueron enviados y colportores locales fueron levantados. Muchos libros publicados, muchas reimpresiones de libros que fueron financiados por el propio colportaje en varios países. Hermanos, gracias a Dios, la obra en África está a pleno vapor, a todo vapor. Sin embargo, creemos que el Señor quiere bendecir aún más este trabajo el año 2024. Está marcada una conferencia histórica en octubre de este año, allá en Johannesburgo, en Sudáfrica. Y el Señor está preparando una buena base en Johannesburgo y pretendemos aún dentro de 3 meses alcanzar 5 ciudades principales de Sudáfrica para que tengan la vida de la iglesia. Y también vamos a preparar toda la estructura en Sudáfrica y a partir de Sudáfrica fortalecer y consolidar varios países en los que ya se está trabajando y abrir nuevos frentes. Por lo tanto, pedimos delante del Señor que nos dé esa gracia desde la conferencia de Generación Santa y la conferencia Generación Final, que son las conferencias de adolescentes y la conferencia de jóvenes. Conseguimos levantar 250,000 reales. Queremos totalizar con esta conferencia estos 2 finales de semana. Queremos totalizar por lo menos 1 millón de reales. Y también los cooperadores quieren trabajar más y vamos a intentar conseguir otros 500,000 reales. Queremos consagrar al Señor este 1,5 millones de reales para que la obra en África pueda realmente ser de la manera en que Dios quiere. Por eso, hermanos, les pido a ustedes que hagan una consagración especial para eso. Voy a pedir inclusive a las máquinas de tarjetas de la parte exterior que funcionen durante toda la reunión. Y ustedes que tengan internet pueden hacerlo a través del Pix en su celular. Por eso queremos alcanzar este número, porque la necesidad es muy grande y el Señor está haciendo una gran obra en el continente africano. Entonces vamos a orar para que ese sueño de Dios se realice. Yo les quiero decir a ustedes, hermanos, si África fuera conquistados, el continente africano conquistados, yo creo que el Señor no va a esperar mucho para volver. El hijo varón estará listo.
Nosotros vamos a traer al Señor de vuelta. Por eso, hermanos, vamos a hacer un esfuerzo extra de ofrendas y también de colportores que puedan ir a África. Vamos a trabajar en ese continente africano, ofrendando como nunca. Señor Jesús, aún estamos dentro del capítulo 8 de Juan. En la comunión con los cooperadores antes de la reunión, yo les pregunté a ellos, ¿qué entienden ustedes que es el capítulo 8 de Juan? Porque el capítulo 8 de Juan, cuando mencionas el capítulo 8 de Juan, luego recuerdas que es un capítulo que habla de la mujer adúltera. Y si algunos siguieron más los años pasados, lo que el Señor ministró entre nosotros en su palabra, iríamos a decir, ese asunto de la mujer adúltera trajo a los hermanos la luz con respecto a la luz del mundo, la diferencia entre la luz del mundo y la luz de la vida. Era más o menos eso lo que nosotros entendíamos con respecto al capítulo 8 de Juan. Hermanos, yo conversé un poco con los cooperadores mostrando que el capítulo 8 de Juan tiene una línea hasta el final. Por eso es que gastamos 3 mensajes para hablar del capítulo 8 de Juan, que antiguamente no daba materia para hablar siquiera una de esas. Y hablamos 2 y ahora es la tercera. Hermanos, este asunto de la persecución de los judíos, intentando incriminar a Jesús en alguna cosa para tomarlo preso y matarlo, hizo que ellos trajesen a una mujer adúltera, sorprendida en flagrante adulterio. Y Jesús tuvo la oportunidad de demostrar que Él es la luz del mundo. Con una simple frase, cuando Él se levantó, dijo, si alguno de ustedes estuviera libre de pecado, sea el primero en tirar la piedra. Hermanos, todos fueron iluminados por la luz del mundo. Todos percibieron que nadie era digno de tirar una piedra y fueron yéndose uno por uno, del más viejo hasta el más joven. Hermanos, Jesús entonces dijo, de nuevo les hablaba Jesús diciéndoles, yo soy la luz del mundo, quien me sigue no andará en tinieblas, sino por el contrario tendrá la luz de la vida. Entonces no es solo un asunto de tener sus pecados expuestos e irse. Tú necesitas permanecer en la luz. Permanecer en la luz incomoda tu pasado, incomoda tu presente, incomoda tu modo de vivir, exige un cambio en tu manera de vivir. Entonces, no son muchos los que permanecen en la luz, pero si permaneces en la luz y sigues a Jesús, tú vas a tener la luz de la vida. Por eso, hermanos, que yo creo que todos los que vinieron a esta conferencia, que todos los que nos siguen en casa, son aquellos que quieren permanecer en la luz, no contentos solamente con la luz del mundo, que separa la luz de las tinieblas, sino queremos que esa luz venga a dar el gobierno de la vida de Dios. Queremos que el Señor, a través de la luz del cuarto día, en Génesis capítulo 1, las lumbreras, el mayor y el menor que gobiernan el día y la noche, esa luz del cuarto día gobierna la tierra. Por eso, hermanos, vamos a dejar que el Señor gobierne la iglesia, te gobierne a ti y a mí. Y los judíos continuaron sin aceptar a Jesús. Y en el versículo 21, hablamos ayer en la noche,
Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces, la secuencia es esta. Jesús expone con la luz del mundo y Jesús anima a que continúen en la luz, sigan a Jesús, sigan su palabra y tendrán la luz de la vida. En la secuencia, ¿por qué aquí se habla de que en vuestro pecado moriréis? Parece que Jesús no le importaba el pecado de la mujer adúltera. Las personas más morales van a decir, entonces para Jesús no es importante tratar con respecto al pecado. Por eso, hermanos, en la secuencia, Jesús habla del asunto del pecado. En el versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús no dejó este asunto del pecado pasar levemente. ¿Cuál es la manera de resolver con respecto al pecado? ¿Cuál es el modo? ¿Cuál es la manera? Es creer en Jesús, confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Eso está en Primera de Juan, capítulo 1. Pero si nosotros no dejamos que la luz de la vida nos ayude, que el Señor nos gobierne con la luz, siguiendo a Jesús, siguiendo la palabra que nos gobierna, nosotros vamos a continuar en el círculo que muchos cristianos están, que es cometer un pecado, confesar el pecado, recibir el perdón del pecado y volver a repetir, cometer pecado, confesar el pecado, obtener el pecado y volver a cometer el pecado. Jesús quiere resolver ese problema de raíz. Entonces, si no creen en el yo soy, van a morir en vuestros pecados. Van a morir en vuestros pecados. Quiere decir que, eso quiere decir que, en primer lugar, creer en Jesús, creer en el yo soy. Pero hermanos, ayer les dije, ¿quién es el yo soy? El yo soy, Él es aquel que era, que es y que ha de venir. Eso lo vimos en Apocalipsis capítulo 1. Él es autoexistente, increado, nadie lo creó a Él. Él simplemente existe. Él es el yo soy, Él existe. Y ayer hablé una palabra más fuerte. Él es la propia existencia, Él es la existencia misma. Dios es la misma existencia. Sin Dios, tú no tienes existencia. ¿Estoy correcto o no? Todas las cosas del mundo fueron creadas por medio de Él. Sin Él, nada de lo que fue hecho existe. Sin Él no hay existencia. Él es que trajo a la existencia las cosas que no existan. Entonces, el yo soy significa Dios es la propia existencia. Tú existes porque Dios quise. Dios es el yo soy. Por eso, hermanos, a continuación, Él habla. Versículo 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Entonces, Él no solamente es el yo soy, Él es el verdadero. Todo eso está relacionado porque Él es el que existe. Él es la propia existencia. Entonces, Él es la propia realidad. Él es el verdadero. ¿O no es así? Consigue seguirme. Él es el yo soy. Él es autoexistente y no solamente eso,
Él es la propia existencia. Entonces, sin Él nada existe. Entonces, Él es el verdadero. Él es el verdadero. Por eso, hermanos, ¿por qué pecamos? ¿Por qué pecamos? Porque no vivimos en el verdadero. Somos engañados por la serpiente. En la caída del hombre, en la caída de Adán, el pecado entró. Tenemos la naturaleza pecaminosa en nosotros, por eso nosotros cometemos pecado. ¿Cómo resolver ese problema? Volverse al verdadero, volverse al yo soy. ¿Están entendiendo? Lo que Dios quiere, hermanos, es darle vida eterna, porque en la vida eterna está el yo soy. En la vida eterna está el verdadero. Nuestro Señor Jesús, Él es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. La verdad viene del verdadero. La gracia es para que Dios pueda fluir hasta usted. Tú que eras un pecador y ahora confesaste tus pecados y creíste en Jesús, entonces Jesús vino para ti lleno de gracia y de realidad. ¿Qué quiere decir eso? Él está, Jesús está, te dio la vida eterna y a través de la vida eterna, Él está haciendo fluir hasta ti la gracia. ¿Qué es la gracia? Fluir hasta ti el propio Dios verdadero. Y cuanto más recibes el fluir de la gracia que resulta en ti, ¿qué queda en ti? Es la verdad. ¿Entendieron o no? Por eso, hermanos, el proceso de que Cristo encabece la iglesia es llenar de gracia a la iglesia. ¿A través de qué? A través de la palabra. Por eso, hermanos, es tan importante la palabra. La palabra es el medio que Dios tiene para hacernos llegar el propio Dios hacia nosotros en gracia. Cuando Cristo nos llene, nos sature, inculcar en la palabra en nuestro corazón, ¿qué va a quedar en nosotros? La verdad. El verdadero está colocando la verdad en usted y en mí. Y ahí viene un versículo que es muy mencionado por nuestro expresidente. Pero yo les voy a decir el sentido verdadero de él. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No es en el sentido político. Esa verdad es Cristo. Porque Cristo vino. Él es el verdadero. Él va llenándolo a usted con la gracia. Y conforme va llenándolo con la gracia, también va llenándolo con la verdad. La verdad lo va a librar a usted de su naturaleza pecaminosa. ¿Crees en eso? Tú pecas porque eres esclavo del pecado. Él quiere libertarte de esa esclavitud. Entonces, ¿quién va a liberarnos? Liberarnos. No es una enseñanza moral, no es enseñanza ética. No hagas eso, no hagas eso. No tiene cómo. Es Cristo llenándolo a usted con su gracia y llenándolo con su verdad. Cuando el verdadero tenga mucha realidad en ti, entonces tú tendrás realidad de la cruz de Cristo que hizo morir tu viejo hombre. ¿Entendieron eso? De allí en adelante vamos a entrar en el mensaje de hoy. ¿Están entendiendo la secuencia? Y ahora,
Los judíos, en el concepto, aún en el concepto de la moral y la ética, del comportamiento, de la religión que ellos tanto aprecian, no consiguen entender que ellos están ligados a una fuente errada. Ellos necesitan estar ligados al verdadero. ¿Y quién no está ligado al verdadero? ¿A quién está ligado? ¿Cuál es la otra fuente? La mentira. ¿Quién no está ligado, conectado al verdadero, está conectado al mentiroso, a la mentira? Solo que los judíos no conseguían verlo. Vamos ahí. Vamos a comenzar entonces el versículo 37, el mensaje de hoy. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Este es el contexto que les mostré. Espero que los haga entender de aquí en adelante. Ellos son de la descendencia de Abraham, pero no están conectados a Dios y a Abraham, porque si estuvieran conectados, en la fuente correcta de Dios y Abraham, estarían conectados al verdadero. ¿Es correcto o no? Quien está conectado al verdadero procura matar a Jesús. Y mi palabra no haya cabida en vosotros. En la King James actualizada habla, mi palabra no tiene lugar dentro de vosotros, no cabe, no tiene espacio. Llenos de conceptos de moral y ética de la religión, no tiene espacio para la palabra de Dios, para la palabra viva de Dios. Ellos siguen las leyes como una religión muerta. Y Dios, el propio Dios que mandó los 10 mandamientos y las leyes, está mandando a su Hijo para dar una palabra viva a ellos y ellos la rechazan y la palabra viva de Dios no tiene lugar en el corazón de ellos. Entonces ellos están conectados a la fuente errada, equivocada, o no están conectados a la fuente errada. Versículo 38. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Están comenzando a entender lo que Jesús está intentando hablar aquí o no? Jesús está queriendo hablar que el problema de los hombres, hermanos, es a qué fuente están conectados. Es, ¿Tú estás conectado a qué fuente? Porque aquí habla, yo hablo de lo que he visto cerca del Padre. Mi fuente es el Padre, mi fuente es Dios, mi fuente es el yo soy, mi fuente es el verdadero. ¿Y tu fuente? ¿Quién es el Padre de ustedes? ¿Entendieron? Y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Hermanos, no es vuestro Padre y no es Abraham. Entonces ellos respondieron, nuestro Padre es Abraham. Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Mi fuente es el verdadero. Y cuando hablo la boca, hablo la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham no hizo eso que ustedes están haciendo. Por eso, hermanos, están percibiendo. El problema es la paternidad. El problema es la fuente. El problema es a qué estás conectado.
Entonces voy a leer con ustedes Mateo 7, versículo 15 en adelante. Mateo 7. Guardaos de los falsos profetas. Cuidado, hermanos. Pueden hablar bonito, pueden aún hablar de la Biblia, pueden aún hablar mensajes lindos, pero necesitas percibir cuál es la fuente, quién es el Padre. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ellos solo quieren robar, no se preocupan con el bienestar de las ovejas. Ellos quieren alcanzar su objetivo, aunque perjudiquen a las ovejas. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Hermanos, todo el problema es la fuente. El problema es a qué árbol estás conectado. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol es bueno, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Hermanos, esa es la propia ley de la naturaleza. Buen árbol produce buenos frutos. Árbol malo produce frutos malos. Señor Jesús, yo recibí mucha crítica. Muchos que cayeron en las mentiras de las personas que se victimizaron, como si yo hubiese cometido muchas injusticias contra ellos. Y esas personas malentienden lo que está pasando y me escriben mensajes agresivos, criticándome como si yo fuese alguien muy malo que hizo mal para mucha gente. Hermanos, yo no entro en esa discusión. Yo simplemente le respondí, por los frutos se conoce el árbol. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos. Hermanos, no puede. Un árbol malo, un árbol bueno no puede producir malos. Y ni el árbol malo dar buenos frutos. No se puede. Entonces, contra los frutos no hay cómo discutir. Miren el fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El Señor es el que va a hacer eso. No soy yo ni nadie. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabes que esa persona está conectada al árbol equivocado? Por los frutos. Vamos a continuar en Juan. Después yo vuelvo para acá. Juan 8. ¿Dónde paramos? Entonces ellos insisten en decir que el padre de ellos es Abraham, pero los frutos muestran que no es, porque ellos procuran matar a Jesús. No aceptan ninguna palabra que Jesús habla de parte de Dios. Versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios.
Entonces ellos son engañados, persiguiendo a Jesús, queriendo matar a Jesús, no recibiendo la palabra de Jesús. Aún declaran que Dios, que la fuente de ellos es Dios. No puede ser, hermanos. El versículo 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Si Dios fuese su fuente, ustedes me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de el que me envió. Jesús quiso mostrar, yo no vine de voluntad propia, yo vine porque Él me envió. Entonces, si ustedes son de Dios, no pueden tratarme así. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Parece que estoy hablando para nosotros. Los brasileños parece que están hablando griego. No estamos hablando el mismo lenguaje. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Hermanos, los judíos en ese estado son incapaces de oír la palabra del Señor, como aquel al que Jesús le habló en Mateo 13, registrado en Isaías. Tienen oídos, pero no oyen. No entienden con el corazón, porque el corazón está endurecido. Hermano, cuando el corazón está duro, tú puedes hablar la mejor palabra, porque la palabra profética funciona con ustedes y no funciona con los otros. Porque el corazón no hay espacio para recibir esa palabra. El corazón está duro. ¿No es verdad? Entonces, hermanos, vamos a permanecer conectados, ligados a la fuente correcta. Yo quiero estar conectado siempre en el verdadero, en el yo soy, estar conectado en aquel que es la propia existencia, Señor Jesús. Y yo también les dije a los cooperadores en la sala, miren, hermanos, cómo la palabra de Dios tiene poder. Nosotros no tenemos idea del poder que tiene la palabra de Dios. Es por la palabra que fue hecho este universo. Todo esto que existe fue hecho por la palabra. Mira el poder de la palabra. Mire el poder de la palabra. ¿Cómo es que lo que la palabra hizo cuando Jesús le dijo a aquel enfermo de 38 años, por 38 años echado en su lecho, que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda? En la sala de los cooperadores había 3 médicos. Yo creo que aún hay más. Explíquenme por la medicina que cuando Jesús dijo a aquel enfermo por 38 años, paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, sin fisioterapia. Él no tenía más musculatura. 38 años parado, los tendones ya no funcionaban más. ¿Cómo es que él andó inmediatamente, hermanos? La palabra tuvo el poder de crear músculos instantáneamente, inmediatamente, y no necesitó ninguna sesión de fisioterapia. Aquel hombre se levantó y anduvo. Y no solamente anduvo, sino que cargó su lecho aún. Ahora les pregunto a los médicos,
oftalmólogos. ¿Cómo es que Jesús curó a aquel ciego de nacimiento? Nunca funcionó la visión de él. No sé si aún tenía un globo ocular o alguna cosa ahí dentro del orificio ocular. Jesús tomó barro, lodo, ungió sus ojos, anda a lavarte en el estanque de Siloé, se lavó y volvió viviendo. ¿Cómo es que se hace eso, hermanos? ¿Cómo es que la palabra consiguió traer un ojo, dos ojos y restaurar la visión? El nervio óptico comenzó a funcionar. ¿Cómo es que sucede algo de eso, hermano? Es el poder de la palabra. Y nosotros aún vamos a ver en esta conferencia Jesús a resucitar Lázaro. Y Jesús hizo asunto de cuando llegó a la tumba, Lázaro ya estaba muerto por 4 días. Por 4 días. Cuando Jesús mandó sacar la piedra, la hermana de él, le dijo, no, no saque la piedra, ya está oliendo mal, 4 días. Jesús le dijo, Lázaro, ven afuera. Aquel tejido humano descompuesto, ya estaba pudriéndose. Todo descompuesto, hermanos. ¿Cómo es que se restauró todo? Están percibiendo el poder que hay en la palabra. ¿Quién es capaz de hacer eso? Hermanos, solo el yo soy. Solo aquel que es la propia existencia. Solo el verdadero. Mira qué torpeza colocar duda en la palabra del yo soy, ya es tontera. Cuestionar la palabra profética es tontera. Dudar en lo que Dios puede hacer a través de la palabra es una tontería. Pocos hombres hallan que pueden dar buenos mensajes para ayudar a Dios. Hermanos, Dios no necesita esa ayuda. Dios puede hacer mucho más cosas. ¿Es verdad o no? Por eso, hermanos, en cuanto a nosotros, humildemente oímos la palabra del Señor. Hay un lugar en nuestro corazón para recibir esa palabra y dejar que esa palabra opere con poder. Lo que hicieron los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 2:13, ¿qué dice? Pablo dice que ellos acogieron la palabra de Pablo como la palabra de Dios. La palabra de un hombre. Pablo, la estaban acogiendo como palabra de Dios. Solo que esa palabra realmente es de Dios. Y cuando ellos la acogieron, esa palabra pasó a operar eficazmente en ellos, que creyeron. ¿Quién cree? La palabra hace milagros. ¿Quién cree? La palabra hace la obra del yo soy, del verdadero. Por eso, hermanos, estamos en el camino correcto. Vamos a traer al Señor de vuelta así. No por nuestra capacidad, por la capacidad de la palabra. La palabra va a realizar la obra de Dios. En cuanto a nosotros, hermanos, mantenemos la sencillez, la humildad, tener un corazón apropiado para recibir esa palabra. No endurezca su corazón. Reciba. Esa palabra va a hacer milagros en su vida y en la obra del Señor. El hombre natural no acepta las cosas de Dios porque son locura. Yo ya leí eso en 1 Corintios 2:14. Porque no pueden entenderlas.
porque ellas se disciernen espiritualmente. Pero a vosotros, Mateo 13, estaba comentando sobre Mateo 13, vamos allá. Versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué no hablas directamente? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Hermanos, el Señor concede la revelación del misterio del reino de los cielos para aquellos que tienen el corazón adecuado. Yo creo que aquí están los de corazón adecuado. El Señor abre los misterios. Esta palabra que viene, que el Señor viene hablando con nosotros, no es fresca a cada palabra. No trae nueva luz a cada palabra. No trae una nueva dirección en cada palabra. ¿Por qué? Porque a usted le está siendo concedido conocer el misterio del reino de los cielos. El Señor les está mostrando cada vez más porque tienen el corazón correcto. Porque a cualquiera no fue concedido eso. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, endurecido, petrificado, lleno de piedras en el corazón. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ellos no quieren ser sanados, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Señor Jesús. Entonces vamos a volver a Juan 8. Vamos al versículo 40. Juan 8:40. Pero ahora, esto ya lo leí, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Padre de ellos? Que los lleva a tener ese comportamiento, rechazar la palabra del Señor, procurar matar a Jesús y aún decir que ellos tienen por padre a Abraham, hermanos. Entonces, ¿quién es el padre de quien procura matar a Jesús, en quien no hay lugar para la palabra de Dios y no comprende el lenguaje del Señor, siendo incapaz de oír su palabra? Entonces, ¿quién es el padre? Hermano, recuerde, en Génesis 3, cuando la serpiente engañó a Eva con su astucia, indució a Eva a comer del árbol que Dios dijo que no comiese. ¿Por qué? Porque la serpiente es muy astuta. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 3. ¿Qué dice? Primero, la serpiente pone en duda la palabra de Dios. Con que Dios ha dicho,
Muchas personas cayeron en eso y no consiguen oír más la palabra profética. Cayeron en la duda, en la cuestión, en el cuestionamiento, y la palabra no hace más ningún efecto en esas personas. La primera artimaña de Satanás es poner duda. Y después, versículo 5, la serpiente dice así, sino que sabe Dios que el día comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. De repente, ese árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios dijo que el hombre no comiose, el día que la serpiente le dijo a la mujer, cuando tú comas, tú te vas a volver Dios, vas a ser como Dios, vas a saber el bien y el mal. Hermanos, es un gran engaño. De repente, tú no necesitas más de Dios. Tú consigues ver las cosas de otra manera que no veías antes. ¿Y qué pasa? Viendo a la mujer, que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces ella fue engañada, fue estimulada a tener voluntad para comer y tener deseo de tener entendimiento como Dios. ¿Y qué pasó como resultado? Se abrieron los ojos de ambos y percibiendo que estaban desnudos y tal, 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 tal. Hermanos, cuando tú comes del veneno, cuando comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, aparentemente obtienes capacidad de discernir el bien y el mal. Consigues ver cosas que no conseguías ver antes. Hermanos, eso es malo, eso no es bueno. Las personas que últimamente han sido engañadas, de repente, ellas están hablando, no estás viendo lo que estoy viendo. Hay tantas cosas equivocadas, no lo estás viendo. Tus ojos necesitan abrirse. Hermano, no dejes que tus ojos se abran por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es muerte espiritual. Esto te mata, mata a tu familia y matan a los que están alrededor tuyo. Y esas personas que parece que tienen los ojos abiertos, llegan a ver cosas que tú no ves, quedan agresivos. ¿Entendieron? Entonces la fuente es el diablo, Señor Jesús. Segunda de Corintios 11:3, ¿qué dice? Segunda de Corintios, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad, de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, cuando comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué sucede? Te apartas de la sencillez para con la palabra de Dios, para con Cristo. Te apartas de la pureza que tenías con respecto a Cristo. Alguien te contaminó y tú comienzas a ver todo equivocado. Tus ojos se abren y tu mente fue corrompida. Tú ves cosas que los otros no ven. Criticas todo. Todo está equivocado. Aquello está equivocado. Eso está equivocado. Hermanos, cuidado con eso. Vamos a mantenernos en la sencillez. Yo ya caí en eso. En 1980 caí en eso. Y nunca más quiero caer en eso. No quiero contaminar mi mente con la muerte, aunque estuviese correcto, pero la muerte te mata espiritualmente. La muerte te torna a ti crítico. La muerte te hace juzgar a los otros, pero no tienes alegría. Tu semblante decae. El odio llena tu corazón. No es así. No caiga en eso, hermanos. Vamos a mantener la sencillez para con Cristo. Mantener nuestra pureza para con Cristo,
para con la palabra, con su palabra. Você quer continuar tendo essa alegria? ¿Quieres continuar teniendo esta alegría? Ou quer ter ódio no coração? ¿O quieres tener odio en el Quer corazón? ter o semblante caído? ¿Quieres tener el semblante decaído? ¿O quieres ser feliz? Feliz, feliz, feliz na igreja. Feliz, feliz, feliz. En la iglesia estoy. Apocalipse 12:9. Apocalipsis 12:9. Cuidado, irmãos, que Cuidado, o hermanos, mal que el bien y el mal son del mismo árbol. atrai você com o bem, Satanás atrae mas a o mal ti tá dentro. con el bien, pero el mal está dentro. Es el mismo árbol. Versículo 9. 12:9. E foi expulso Y fue o lanzado grande dragão, fuera que el se gran chama, dragón, que se chama la serpiente o diabo e antigua, Satanás, que se llama Diablo y Senhor Satanás, de todo el o cual mundo. engaña al mundo Irmãos, entero. essa palavra sedutor de todo mundo, Hermanos, King James atualizada, esa palabra seductor en King James actualizada traduz assim, que se tem traduce así: o diabo é aquele que tem a el diablo capacidade es el de que enganar tiene o la mundo inteiro. capacidad de engañar al mundo entero. Não subestime o diabo. No subestime Não, al não diablo. vá você confrontar. Não vá No, você enfrentar. no vaya a confrontarlo, no vaya a enfrentarlo. Atrás, Protéjase do Senhor através da detrás palavra. del Señor a través de la Não palabra. caia nessa. Ele é No capaz de caiga enganar en você. eso. Él es capaz de Vamos engañarlo, voltar de lá, engañarte. João 8. Vamos a volver a Juan 8. Eu não sei se já foi suficiente vocês. Hermanos, no sé si ya fue suficiente para que detecten quién es el Padre. Vamos fazer teste de DNA. Vamos a hacer un test de ADN para ver quién es el Padre Matar Jesus. de los que querían matar a Jesús. ¿Quién era el Padre? Jesus Hermanos, falou, entonces, falou que vosso Jesús pai habló, Vocês que não su padre no es por Abraham, quê? porque si Vocês não queriam me fuera, matar? ustedes no me odiarían, no querrían Mas o Pai, matarme. Deus e o vindo verdadeiro foi enviado por ele. Sí, Então, finalmente Jesus rasgou o verbo. ustedes, Jesus falou ahí claramente. Jesús Versículo finalmente habló 40. claramente, Diabo. versículo 40. O que vocês estão esperando? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Qué Jesús habló? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Os judeus entenderem. Es difícil para los judíos que Vocês não entiendan. estão na mesma fonte Ustedes de no Abraão. están en la misma Vocês não fuente estão de no Abraham. verdadeiro. Ustedes no están en el verdadero. Si no están en el verdadero, ¿están en qué fuente? En la mentira. Não é? No es Vocês querem me matar, cierto. vocês estão na fonte do Ustedes ódio. quieren matarme, están en la fuente del odio. Diabo, que é o vosso Vosotros pai. sois de vuestro padre el Palavra diablo. dura, né? Vosso Miren qué palabra dura. pai. E quereis satisfazer Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Él es el que provocó la muerte de Abel. Él colocó el odio en el corazón de Caín, pues él vivió la misma situación. Él era Lucifer, el más perfecto de los ángeles. Él era lleno de sabiduría y él era muy bonito, muy hermoso. Y un día, el orgullo entró en su corazón. ¿Por qué? Porque él anheló ser uno con el rey, uno con Dios. Él quería gobernar este universo juntamente con Dios. Isaías 14, yo subiré a lo alto, me sentaré sobre las nubes y seré igual al Altísimo. Y se corrompió, Señor Jesús. Él quería ser rey adjunto a Dios para lidiar con la criatura, porque Dios es el creador. Él alega que el que no conoce la criatura, él era criatura y él podría ser el nexo.
Pero Dios no lo escogió para eso. Dios escogió a su propio Hijo, para Jesucristo, fazer essa ligação com a para criação. hacer ese Porque nexo Jesus con la Cristo criatura, enviado porque para se Jesucristo tornar um homem. fue enviado para tornarse un Então, hombre. Lúcifer ficou Desde com entonces, ódio. Lucifer quedó con odio. Ele quer matar Jesus. Él quiere matar a Jesús. Esse ódio dos judeus, irmãos, Ese odio de los judíos es el propio diablo, incitando o coração deles. incitando el corazón de ellos. Vamos a matar a Ódio de Jesús. Jesus. Yo tengo odio por Eu queria Jesús. estar no lugar dele. Deus Yo escolheu quería ele. estar en el lugar de él. Él lo escogió. Dios lo escogió a él, Aí ele Señor colocou Jesús. ódio no coração de Caim. Él colocó odio en el Matou Abel. corazón de Caín y mató a Abel. Él fue el primer E homicida. jamais se firmou na Y no ha verdade. permanecido en la verdad. Quem se apartou do verdadeiro pode se Hermanos, firmar na verdade. quien se apartó del verdadero Porque puede nele não há permanecer en la verdad porque no hay verdad en él. aparta do verdadeiro, Cuando tú te eu apartas sou, del verdadero, você del yo soy, se tú torna o quê? te tornas ¿qué? Você La está na esfera mentira. da mentira. Estás en la esfera Você de la não está na mentira verdade, y en porque a verdade está ti na no está la verdade. verdad, Então, porque o la verdad diabo está en el não verdadero. tem Entonces el diablo no tiene verdad en él. Quando ele profere mentira, Cuando habla porque de mentira, próprio, de suyo ele é habla, mentiroso, porque es pai mentiroso da y mentira. padre de mentira. Agora vocês descobriram a fonte. Ahora A descubriste la fuente. é La o fuente diabo, es el o diablo, pai da mentira. es el Nele padre de la não há mentira. verdade. En él no hay la verdad. Então, Jesus revela Entonces Jesús revela quem realmente quién está por trás realmente dos está líderes detrás religiosos, de los líderes o religiosos, diabo. de los judíos, el Em diablo. nome de Deus, em nome da lei, En nombre de la os ley, judeus movidos pela los judíos movidos por la envidia interesses escusos e por intereses oscuros, privilégios do poder, porque no querían perder sus privilegios, auditoria hacen auditorías teológicas passa no comportamento de Jesus y critican achar en el comportamiento de Jesús para encontrar o forjar un motivo que pudiese condenarlo a muerte. Irmãos, Hermanos, exemplo da un capacidade do ejemplo diabo de la capacidad del diablo para engañar al pueblo Em religioso. Marcos capítulo 7, En Marcos capítulo 7, vamos a mirar a Marcos capítulo 7. uma coisa que veio Una cosa que vino, aparentemente, coisa aparentemente, boa. una cosa buena. Versículos de 1 a 5. Versículos del 1 al 5. Reuniram-se a Jesus os Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Quando voltam da praça, Y volviendo de la não plaza, comem, si no se lavan, no comen. e há muitas outras Y otras muchas coisas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos del vaso de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los leches. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, porque tus discípulos no andan conforme a la tradición a tradição dos anciãos, de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Olha só, Hermanos, miren, a própria coisa la propia cosa o povo de Deus que el pueblo de Deus Dios, deu a esse povo 10 mandamentos. Dios deu dio a ese leis, pueblo 10 mandamientos, Dios dio a ese pueblo leyes né? y muchas ordenanzas para que E ao ellos las longo cumplan. dos anos, Y a lo largo de los años, ellos van, a partir de la ley, van creando sus tradiciones. Y una de las tradiciones era principalmente a los que vivían juntamente con los gentiles. No solo por causa de la higiene, ellos necesitaban lavarse antes de comer, sino también había el concepto de que los gentiles son inmundos. Respirar el mismo aire de los gentiles te contaminaba.
si vivías en el mismo ambiente de los gentiles, los judíos viviendo en el mismo ambiente, con el mismo polvo que circula entre ellos, acaba contaminándolos, porque es por eso que ellos tenían que limpiarse de la inmundicia, lavarse las manos, lavar los vasos. Eso es una tradición de los ancianos. ¿Y qué Jesús dijo? Respondió él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Hermanos, ellos estaban usando la propia tradición que según ellos viene de la ley, ahora para ir contra el propio Jesús, que es la propia palabra de Dios. Él estaba trayendo una palabra viva a ellos, y la religión, con la tradición de los ancianos, con eso estaban impidiendo el hablar de Dios, que quería salvarlos. Los hermanos están entendiendo la, la astucia del diablo para engañar. Señor Jesús, en Éxodo 19:5, ya hablé varias veces, en el monte Sinaí, después de la salida de Dios, le dijo que si diligentemente oyeres su voz, entonces ellos serían su propiedad peculiar, porque toda la tierra es de él. Ellos tomaron entonces los mandamientos de Dios, formaron una religión muerta con sus tradiciones, y en la época de Jesús usaron esa misma tradición para ir contra el hablar vivo de Dios por medio de Jesús. Qué cosa engañosa. Satanás realmente consigue engañar al mundo entero. Lucifer fue un ángel creado por Dios como ejemplo de la perfección, lleno de sabiduría y hermosura. Fue perfecto en sus caminos hasta que se halló iniquidad en él. El orgullo entró en su corazón por causa de su hermosura, y corrompió su sabiduría por causa de su fama, y por destacar, ambicionó el ser igual a Dios, y para eso usó el comercio para cambio de favores, negociando cargos con los ángeles para obtener apoyo, y así llenó su interior de violencia y pecado, profanó sus santuarios por la multitud de sus iniquidades y por la injusticia de su comercio. Dios entonces lo tiró a la tierra. Eso está en Ezequiel 28, de versículos del 12 al 19, Isaías 14, de 12 al 15. Quien tuviera tiempo, lo lea. Lucifer se desconectó del yo soy, del verdadero. Por eso, en él no hay verdad, y nunca se afirmó en la verdad. Cuando él habla mentira, habla de lo que él es, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Señor Jesús. Caín, primera de Juan 3. Vamos a ver la historia de Caín. Primera de Juan 3:11. Perdón, 12. 1 João 3. Vamos ler 1 João 3. Só para vocês saberem o contexto. Solo para que sepan el consejo. El mensaje 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa él le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas.
Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros estamos en el verdadero, no estamos en la mentira. No hay odio en nuestro corazón. Si tú estás conectado al verdadero, nuestro Dios es el yo soy. Nuestro Dios es amor. Dios es amor. Y con seguridad no estarías lleno de odio, estarías lleno de amor. Pasarías a amar a los hermanos. Mira a tu hermano que está al lado tuyo. ¿Tú sientes odio o sientes amor? Si sientes amor, estás en el árbol correcto. Señor Jesús. Salmo 2. Salmo 2. Ahora vas a entender que Dios escogió a Cristo y no a Lucifer. Salmo 2:6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo hice mi elección, pero yo he puesto mi rey. El ungido es Cristo. Yo publicaré decreto de Jehová, me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Él entregó a su hijo las naciones para que él las gobierne. Por eso es que el deseo de la voluntad de Dios es que Cristo encabece sobre todas las cosas. Él va a encabezar sobre la iglesia y él va a encabezar sobre todas las naciones. 8. Versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrarás con vara de hierro. Como vasijo de alfarero los desmenuzarás. Dios hizo su elección, escogió a Cristo para que herede estas naciones, todas las naciones. Eso enfureció a Lucifer. Lucifer tiene envidia de Cristo. Lucifer tiene odio de Cristo. Lucifer es el que hizo a los líderes judíos matar a Jesús. Versículo 1 y 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, Cristo, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Por qué toda esa rabia? ¿Por qué todo ese odio? Toda esa furia. Él contaminó a las naciones, contaminó a los príncipes de las naciones, porque él tiene odio. Pero gracias a Dios, nosotros somos hijos de amor. No tenemos odio en el corazón. No amamos a nuestros hermanos. Señor Jesús. Vamos a continuar para terminar, Juan. Juan 8, versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Todo lo que Jesús hablaba era la verdad, porque Él es el verdadero. ¿Quién de entre vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Todo lo que les digo es verdad, es la verdad, porque yo soy el verdadero, yo soy el yo soy. Jesús dijo eso. ¿Quién es el que es de Dios? Las palabras de Dios oye.
Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No sois de Dios. Le respondieron entonces los judíos y le dijeron: nosotros no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Señor Jesús, yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Hermanos, quien está en el otro árbol busca su propia gloria, pero quien está en el verdadero no busca su propia gloria. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Hermanos, esta es la palabra de poder. Tiene un poder de hacernos no morir y vivir eternamente, la vida eterna. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Tú estás loco. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién eres tú? Hermanos, totalmente sin revelación, sin discernimiento, sin la luz de la verdad. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Jesús mismo guarda la palabra del Padre. Imagínense si nosotros no debemos guardar su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Jesús les dijo, Jesús tenía una apariencia de viejo, tenía una apariencia de 50, pero él tenía 30 y pocos años. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, yo soy, yo soy la propia existencia. Yo traje a la existencia a Abraham, yo traje a la existencia todas las cosas. Yo soy, yo soy, yo soy. Señor Jesús. Él es la propia verdad. Por eso, hermanos, Pablo ya nos advertía sobre los falsos apóstoles. Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11. Versículo 13. Versículos 13 y siguiente. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, para engañarlos a ustedes, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, por los frutos se conoce el árbol. Las obras denuncian la fuente. ¿Estoy correcto o no? Por eso, hermanos, no sean engañados. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Versículo 23
Tales cosas aparência de tienen a la sabedoria, verdad de no cierta culto reputación de sabiduría, e de en culto falsa voluntario, humildade, en de humildad rigor y en ascético, duro trato que del cuerpo, não tem valor pero no algum tienen valor contra alguno a contra los sensualidade. Por isso, apetitos de la irmãos, carne, la cuidado sensualidad. com Por eso, hermanos, tudo que não cuidado procede con do todo lo que verdadeiro. no procede del Tem verdadero. aparência para enganar Tiene você, mas não apariencia tem a para realidade. engañarlo, pero no O tiene la fruto realidad. tem que El ser a fruto verdade. tiene que Se o ser la fruto verdad. não é a Si el verdade, fruto no não es la está verdad, ligado no à verdade. están conectados al Então, estão verdadero, tentando enganar você. están Tá? intentando Por isso, engañarlo. irmãos, agora eu posso Entonces, encerrar hermanos, Mateus puedo 7 que eu terminar comecei de ler. con Mateo 7, Mateus 7, que comencé a leer y no lo versículo terminé. 20. Ahora, versículo 20. Não sejam enganados, No sean engañados, porque no versículo, porque en el versículo versículo 21, 21, nem todo o que me diz no todo Senhor, el que me Senhor, dice, Señor, entrará no Señor, reino dos céus, entrará en el reino de los mas cielos, aquele que sino faz el a que vontade do meu hace la Pai voluntad que de mi está nos Padre céus. que Por está isso, en los irmãos, nós cielos. somos Por eso, pautados para hermanos, fazer a vontade de Deus, nosotros que é o somos pautados para hacer la voluntad administrar de Dios, que todas es as hacer coisas. que Cristo encabece Essa é a todas las nossa, cosas. essa é Esa es nuestra. nós nos pautamos, né, por isso. Nosotros nos Então não pautamos por adianta eso. fazer Por muitas eso coisas e não no executar a es vontade de Deus, necesario tá? Então, hacer muitos tantas me cosas y dirão no ejecutar la naquele voluntad de dia, Dios. Senhor, Senhor, Muchos en aquel día porventura não me dirán en temos aquel día, Señor, profetizado em Señor, teu no nome, profetizamos en não tu nos temos nombre falado muitas y mensagens, nós não no temos hablamos falado muchos como mensajes, mestre da Bíblia, no hablamos como transmitimos maestros de la conhecimento Biblia, bíblico, transmitimos né? mucho E nós conocimiento não temos bíblico. em teu nome, nós não Y en tu expulsamos nombre demônios, echamos e em teu fuera nome não demonios y fizemos en tu muitos nombre milagres. hicimos muchos Então milagros. lhes direi Entonces les declararé, explicitamente: nunca vos nunca conheci. os conocí. Apartai-vos de mim, vós Apartaos que de mim, praticais a hacedores iniquidade. de maldad. Se você fizer qualquer Hermanos, coisa si que tú haces não cualquier estiver cosa que ligado no ao verdadeiro, está ligado conectado al ao verdadero, eu sou, conectado al yo ligado, soy, né, para produzir conectado a verdade, para producir la você verdad, está se enganando a tú você mesmo. estás Mesmo engañándote a fazendo ti muitas mismo, boas obras, aún haciendo quando buenas chega obras. naquele dia, Y cuando llegue aquel não día, espere o Senhor falar, no verdade, espere que el eu não Señor te te diga, conheci. ¿sí? Esse não En te verdad conheci no te no sentido, conozco. eu não te aprovei. Ese no te conocí. Nada que Es en você el fez, sentido, no te eu aprobé. aprovei. Nada de lo que Por isso, irmãos, hiciste, não vamos yo nos lo enganar a aprobé. nós Por mesmos. eso, hermanos, no Que a vamos a vida só uma engañarnos a vez nosotros passa. mismos, porque la vida se vive solo una Esses dias que vez. estão passando, irmãos, o Senhor me Estos deu días que están saúde para pasando, el viver Señor me dio só salud uma para vez. vivir. Yo Eu solo não posso vivo una desperdiciar o vez. meu tempo para No viver puedo aquilo que não é desperdiciar mi para fazer a tiempo vontade do para Pai. aquello E que não no é es para hacer la fazer voluntad as coisas y no es ligadas ao para hacer verdadeiro, las ligadas cosas ao próprio conectadas al ao próprio verdadero, eu sou que é conectadas al através da propio yo existência, soy, né? que es Por isso, irmãos, a través de não la vamos nos existencia. enganar. No vamos a engañarnos, Ó hermanos. Senhor. No vamos a engañarnos, E hermanos. Filipenses 4 para terminar. Y Filipenses 4, para terminar. Ó Senhor Jesus. Señor Jesús. Versículo 8. Versículo Finalmente, 8. irmãos, Por lo demás, tudo que é hermanos, verdadeiro. todo lo que es verdadero, Ele começa pelo verdadeiro. Él comienza por lo Porque se você verdadero. tirar Porque essa si tú ligação, sacas conexão com o esta verdadeiro, conexión con lo não resta verdadero, mais nada. no Você queda se nada más. desconectou do Tú te verdadeiro, se desconectaste desconectou del do eu verdadero, sou que te traz a desconectaste del existência. yo soy Então que você trae la está existencia, conectado à entonces mentira. estás conectado a la Tudo que é mentira. verdadeiro, Por lo demás, hermanos, todo lo tudo que es que é verdadero, respeitável, todo lo tudo que é honesto, justo, todo lo tudo justo, que é puro, todo lo puro, tudo que é amável, todo lo tudo amable, que é de boa fama, todo lo que es se de buen nombre, alguma virtude há, si e se hay algum alguna virtud, louvor existe, si algo seja digno de nisso, alabanza, irmãos, que en ocupe esto o pensad. vosso pensamento. Vamos ocupar nossa Vamos a mente ocupar com nuestra mente tudo que é con todo lo verdadeiro, que es por verdadero meio da por palavra que medio de vem do la Senhor. palabra que viene del Señor. Vamos ocupar nossa mente, Y vamos a ocupar né? nuestra O mente, nosso pensamento
nuestro pensamiento con todo lo que es respetable, lo justo, lo puro. No hagas las cosas que por vergonzosas tienen que ser ocultadas. Todo lo que es puro ocupe nuestro pensamiento, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, Dios los bendiga a todo aquel que está conectado al verdadero y que hace la voluntad de Dios. Y voy a repetirles, nosotros vamos a traer al Señor de vuelta.